La transformación de la educativa en atención a la diversidad funcional es un tema que ha cobrado mucho auge en la última década. Sin intención de hacer proselitismo político y respetando las ideas de cada uno, el comandante Hugo Chávez fue prácticamente un papá en este aspecto, puesto que él tomó muy en cuenta que los niños y las personas con discapacidad, término que se acuñó aquí en Venezuela hasta el año pasado, necesitaban ser atendidos y deberían ser incluidos, no insertados, sino incluidos, porque hay una diferencia entre insertar e incluir. La inserción es colocar, ponerlo allí, pero ¿de qué nos sirve insertar una persona en donde están otras si no le damos los recursos y si no preparamos a los otros, no a la persona, sino a los otros para aceptarlo, para mediar con él, para atenderlo y darle las mismas oportunidades que tenemos nosotros? Porque no es la persona especial la que necesita esa atención, somos todos nosotros. Tenemos que pensar que ellos son tan iguales a nosotros, lo único que son diferentes para procesar las cosas, para realizar las cosas. No funcionan igual que todos. Y si vamos a ese término, entonces acuñamos la parte de lo que es diversidad funcional. Todos, porque incluso nosotros que nos consideramos normales, funcionamos diferentes. Tenemos otro modo de hacer las cosas en muchos aspectos. Tenemos potencialidades y tenemos debilidades. Entonces, todos tenemos diversidad funcional. Y en algún momento en la vida hemos necesitado que un especialista o una persona nos tienda la mano para seguir el camino. Para hablar de este tema, entonces, debemos considerar algunos conceptos que son básicos. Quizás yo los consideraría mis variables, lo que es diversidad funcional, el cual cuando uno empieza a buscar trabajos realizados, lo único que encuentra es una convención en el 2005 donde las personas con discapacidad, con incapacidad o con cualquier término que se utilizó hasta entonces, se reunieron y expresaron su inquietud para decir que sentían peyorativos esos términos que se utilizaban, porque en vez de incluirlos, los excluían. Entonces se toma el término diversidad funcional como término oficial para referirse a un colectivo con compromiso, llámese cognitivo, llámese motor, llámese visual, llámese conductual. Porque tenemos dentro de esto las personas que son hiperactivas. Aunque ahorita dicen que la hiperactividad no existe, sino que es un término inventado por alguien para poder promover algunos productos médicos que tranquilicen a la persona. Hace algunos días estuve conversando con la directora de la unidad de autismo de la Maternidad Concepción Palacio, la unidad de autismo negra materna, y ella expresa que ella no está de acuerdo que el niño autista se medique para disminuir sus conductas. Y ellos están atendiendo como autismo también a lo que es el déficit de atención con hiperactividad, porque entra dentro de lo que es el espectro autista por tener algunas de las características del espectro. Entonces, ella decía que esto es un problema educativo, que la corrección de estos niños tiene que ser a través de la educación, no se debe medicar, porque cuando medicamos estamos disminuyendo la conducta en el momento. Cuando no está el medicamento, la conducta se exacerba, aumenta. Entonces, la medicación no es lo ideal. Hay algunos casos que sí hay que medicarlos. Hay algunos elementos minerales que el niño necesita para realizar algunas conductas,
pero esto no significa que la parte educativa no debe estar allí, porque nosotros lo que tenemos es que dar patrones de conducta positivas para que el niño copie. Entonces, partiendo de allí tenemos que la diversidad funcional son las distintas variedades de formas de funcionar. Como les dije al principio, todos funcionamos diferente. El utilizar este término garantiza los derechos humanos. De los derechos humanos están los derechos de las personas con diversidad, ¿verdad? Porque ellos tienen los mismos derechos que otros. Lo establece la Constitución, lo establece la Ley de Personas con Discapacidad, lo establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley del Trabajo, porque todos hablan de integración y todos hablan del mismo derecho. El término también se centra un poco en lo que es la dignidad humana y, por supuesto, busca la garantía de que estas personas sean insertadas en el sistema educativo, que se les dé una educación igual, si no en un centro de educación regular, porque sus potencialidades y sus limitaciones no lo permiten, por lo menos en una institución de educación especial donde en realidad no esté simplemente asistiendo para cumplir con una norma. Dentro de los conceptos también nos encontramos entonces el de integración. Para Brick en 1974, él decía que la integración educativa es un proceso que pretende unificar las educaciones ordinarias y especiales, o sea, unificar ese criterio que hay entre cada una, con el objeto de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños en base a sus necesidades de aprendizaje. Todos nosotros hemos estado en un aula, todos nosotros por lo menos como alumnos hemos estado en el aula. Y siempre hemos visto que alguien no va a la par de los demás, que necesita un compañero que le diga, mira, ven a esto. Entonces, realmente hablamos de educación especial y de atención a la diversidad en todo momento. Y tenemos que preparar en este sentido a los docentes de aula para la atención a la diversidad. Muchas veces encontramos expresiones como no me preparé para esto, no tengo herramientas. Es lo que más oímos de los docentes. Necesitamos docentes y creo que ese es un compromiso que la Misión Sucre ha tenido siempre. He evaluado personas de Misión Sucre en mi colegio y están más atentos a la atención individualizada del niño que a un programa. Entonces, para atender la diversidad funcional tenemos que estar atentos a los procesos de cada niño, evaluar en base a lo que ese niño aportó al principio cuando hacemos un diagnóstico inicial. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Porque este niño no está a la par del otro, porque este niño vino así, y comenzar a hacer un trabajo de hormiguita como docente. Pero realmente sí me pongo en el lugar de algunos docentes que tienen una cantidad muy alta de niños y para atender la diversidad cuesta un poco. Sobre todo si no es un solo niño que tenemos en el aula con cierto tipo de alteración que no permite no le permite al mismo niño avanzar dentro del grupo. Hay docentes que tienen incluso 10 niños dentro de un grupo con, más que todo, problemas conductuales. O por lo menos un problema emocional que bastante mella hace en este sentido. Kaufman en 1985 define la integración en el marco educativo como referida a la integración temporal, instructiva y social de un grupo seleccionado de niños excepcionales con sus compañeros normales. ¿Temporal por qué? Si nosotros los podemos tener permanente en el aula, respetando sus procesos. O sea, en este momento yo veo esta definición como que es una de las
primeras cuando se habló de integración. Incluso se hicieron aulas integrales para tener los niños transitoriamente, para ver si lograban la normalidad, lograban un funcionamiento adecuado para ser insertados en el aula regular después. Sin embargo, muchos de ellos tuvieron que pasar a aula especial. Se busca que dentro del aula regular el niño copie patrones adecuados, que copien patrones que tienen los niños normales, entre comillas. Entonces, debemos insertar por lo menos a la mayoría dentro del aula regular. La resolución 2005 del Ministerio de Educación establece que todos los niños con deficiencias leves, sea cognitivas o sensoriales, deben estar insertados en el aula regular. Encontramos docentes que incluso dicen: no, es que este niño no se mantiene tranquilo. Sí aprende, pero él no se mantiene tranquilo y tiene que ir para escuela especial. La escuela especial no acepta niños con deficiencias leves. El criterio para que un niño sea insertado en una escuela especial es, por lo menos si es cognitiva, tiene que tener un retardo de moderado a severo. Entonces, el niño leve aprende, pero necesita una atención más dirigida a él, que el docente se siente ocasionalmente con él, que haga adaptaciones curriculares, no escritas exactamente, sino que tome en cuenta hasta dónde llega el niño solo y empiece a aportarle ideas a ese niño y decirle: bueno, mira, hazlo hasta donde tú llegues y vienes y yo te ayudo. Entonces el maestro va explicando poquito a poco, desglosándole la tarea. Ese es un modo de hacer adaptaciones, desglosando la tarea en pequeños pasos para que el niño logre con otro método lo que está logrando el otro niño directamente. El criterio que más se acerca a lo que queremos con la integración es el de la National Association of Retarded Citizens. La integración es una filosofía, o sea, es un modo, es una esencia o principio de ofrecimiento de servicios educativos que se pone en práctica mediante la provisión de una variedad de alternativas instructivas y de clases que son apropiadas al plan educativo, o sea que todo docente debe tenerla, para cada alumno, permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos deficientes y no deficientes, o sea que es para el colectivo, no es para un grupito específico de niños. Son las estrategias que el docente dentro de su planificación tiene que tener conociendo a sus estudiantes. Si hacemos un breve recuento de lo que se ha venido haciendo de la educación especial, tenemos el de dónde venimos, lo que tenemos actualmente y lo que queremos tener. Venimos de un modelo educativo excluyente, con docentes descontextualizados de las realidades sociales. Los docentes no toman en cuenta el entorno del niño. Allí perdimos la esencia. Docentes formados bajo un criterio clínico, sobre todo los docentes especialistas, atendemos tipo consulta. Tenemos los niños una vez a la semana, una vez cada 15 días, y eso no soluciona el problema. Espacios educativos con visión asistencialista, esto viene por el mismo modelo clínico. Padres y representantes bajo el mito del castigo divino por tener hijos con discapacidad. ¿Qué hice yo de malo? Esa es una pregunta. Lo otro es que estos mismos padres piensan que ya no hay solución, que ese niño no va a aprender, que ese niño no va a tener oportunidades en la vida. Personas con discapacidad segregadas y excluidas de la sociedad. Conceptualizaciones y políticas educativas fuera del contexto social. Nos dirigimos a hacer un programa y a cumplir el programa. Cuando cumplimos el programa no estamos obedeciendo a las necesidades de los niños. ¿Qué es lo que tenemos
en este momento. Algunos docentes con resistencia a los cambios educativos. Con respecto a esto, hace días veía un video de la transformación del águila, porque el águila en un momento en su vida parece que muriera y comienza un proceso así como el del fénix que renace de sus cenizas. El águila lo hace de un modo similar. Entonces, cuando le queda el último aliento, se va y se monta en la última montaña, acunado con una piedra, y allí va perdiendo las plumas, el pico, todo, y para que el pico termine de desprenderse, se golpea contra las piedras para terminarlo de desprender. 2 meses después, sale un pico nuevo, y empieza a quitarse los rastros que le quedan de plumas, y empieza a embellecerse, empieza a renacer. Este es el criterio de transformación. Por eso es que tenemos esa resistencia. No sabemos que lo que puede venir más adelante puede ser más bonito, puede ser el principio de otra teoría. Y eso es lo que estamos esperando con la educación especial. Estamos en proceso de cambio ahorita, y en este proceso de cambio muchos estamos resistentes porque pensamos que esto está alado por los pelos, que realmente no va a dar resultado. Tenemos instituciones educativas insuficientes. Las instituciones educativas, incluso la mayoría, carece de pupitres para niños zurdos. O sea, por lo más elemental, no tienen rampas, no tienen ascensores, no dejan espacios dentro del aula para una silla de ruedas. Porque un niño en silla de ruedas no tiene una limitación cognitiva. Él puede funcionar igualito que todos los demás, lo único que no va a hacer el mismo deporte que los demás, no va a correr, pero puede hacer todo. Algunos equipos de trabajo y multidisciplinarios incompletos. En algunas instituciones existen lo que se llama aula integrada, y el aula integrada lo que tienen son el especialista de psicopedagogía. Pero las unidades psicoeducativas que hoy día se están transformando en centros de diagnóstico, orientación, formación y seguimiento de la diversidad funcional. En su mayoría que deben poseer terapista de lenguaje, terapista ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, trabajador social, psicopedagogos, entre otros, solo tienen el psicólogo las que lo pueden poseer y los psicopedagogos. Esto hace que los equipos tengan que buscar ayuda externa para poder hacer unos diagnósticos completos, unos diagnósticos integrados, y entonces recurrimos a los centros que tienen los servicios, como el Hospital Pérez Carreño, que tiene neuropediatría, el Hospital Clínico Universitario, el Hospital de Niños. Y cuando nosotros hacemos una referencia para que el niño sea evaluado por otro especialista externo, entonces conseguimos que las citas se la dan para 6, 7, 8 meses después. Esto no debe hacer que nosotros no iniciemos un trabajo, porque la experiencia nos da mucho saber. Entonces nosotros dentro de ese saber ya hemos hecho un diagnóstico, lo que nos falta es el criterio clínico. Partiendo de ese diagnóstico inicial, nosotros debemos atender a ese niño, pues, darle por lo menos la oportunidad de la parte pedagógica, aunque la parte médica y la parte física no se esté cumpliendo. Con esta carencia de especialistas, nosotros debemos tener una articulación entre los diferentes entes para dar una atención integral, una atención multidisciplinaria a la población. ¿Cuáles son los entes que nosotros tenemos en las comunidades? Nosotros podemos valernos de la misión, de las diferentes misiones. Tenemos la misión Barrio Adentro,
con los SRI, salas de rehabilitación integral, donde encontramos el especialista de logopedia, encontramos terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, y de hecho están más cerca de la comunidad. Nos faltarían algunos especialistas, pero podemos recurrir a esos servicios comunitarios. Podemos hacer enlaces con los centros de atención más grandes, como son los hospitales. Bueno, aquí digo yo el término de una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Uno hace convenio con los otros. Mira, yo te atiendo el niño, te falta la evaluación pedagógica del niño. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo te atiendo los tuyos, tú me atiendes los míos. ¿Qué día me puedes dedicar a esos niños que te estoy mandando? Yo tengo la experiencia con un centro de rehabilitación del lenguaje que queda en el hospital de niños, se llama, no recuerdo el nombre ahorita, pero yo los llamé por teléfono y ellos me dijeron, mándamelos los lunes, si llegan antes de las 8 de la mañana yo te los atiendo. Y son convenios que se establecen, tratados, y de verdad se puede salir. Por supuesto que si yo lo hago, lo hace la otra, colapsamos los servicios. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar más servicios. Solicitar que la gente, así como tenemos los médicos cubanos porque no se cubrió una necesidad, solicitar que esta gente que tenemos formados en terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, se incorporen a los diferentes servicios, porque de verdad la mayoría prefieren llevar la consulta privada, que les da más lucro, pero necesitamos más gente trabajando para la comunidad. Por lo menos en mi caso, yo dije, a mí la carrera me seleccionó, la educación especial me seleccionó a mí. Nosotros no somos los que escogemos la carrera, y por algo estoy ahí. ¿Qué es lo que necesitamos alcanzar? Articulación entre los niveles y la modalidad de educación especial. ¿Cuáles son los niveles? Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria. Las modalidades son la primaria y la especial. O sea, la educación regular y la educación especial. Entonces, tiene que haber una buena articulación entre ambas. Desarrollo de las potencialidades de los educandos. Por encima de todo está desarrollar las potencialidades de ese niño. Nosotros tenemos que partir de lo que él puede hacer, no de lo que no puede hacer. Porque si yo todo el tiempo le voy a recordar que él no puede algo, no va a lograr lo otro. Yo tengo que partir de lo que ese niño sabe, de lo que ese niño es capaz de lograr. Tenemos niños con habilidades artísticas estupendas, ¿por qué no partir de allí? Niños que le gusta, por lo menos con la lectura. Un niño que no tiene mamá, ¿ustedes creen que ese librito de iniciación de la lectura que dice mi mamá me ama es funcional para ese niño? Ah, pero ese niño le gustan los dinosaurios. No puede aprender ese niño a leer enseñándole un libro donde hay dinosaurios que a él le gustan. Y vamos enlazando letras y vamos buscando cuáles son las sílabas y vamos formando y creando con ese niño. Hace algunos años tuve una experiencia con un aula especial en Petare. Tenía 12 niños y la mayoría no leían. Y pasaron a aula especial justamente porque tenían 3 y 4 años de repitencia y no aprendían a leer. Pero la maestra no había encontrado las potencialidades que tenían esos niños en las matemáticas. Entonces, bueno, mire, empezamos a crear, vamos a recortar, vamos a pegar, En el primer lapso todos leían. Yo decía, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es que no nos sentamos, que no buscamos otro medio para llegar a ese niño. Nosotros estamos esperando que el niño se acerque, pero vamos a abrirle la puerta. Vamos a acuñar a ese niño y vamos a decirle, mira, tú sí puedes. Mira qué lindo haces esto.
tú logras esto, tú puedes lograr esto. Vamos a hacer un cuento. Ah, ¿te gustan los gatos? Vamos a hacer el cuento del gato. Y lo vamos incluyendo en ese proceso de crear escrito, de leer. Y cuando ven lo maravilloso que es el poder descifrar por lo menos una palabra, ese niño quiere seguir adelante porque tuvo un logro, tuvo un triunfo. Lo otro, lograr el ingreso, permanencia y prosecución y culminación con certificación de los estudios de todos los niños, llámense niños normales o llámense niños con diversidad funcional. O sea, nosotros tenemos que garantizar que ese niño continúe. ¿Cómo lo garantizamos? Mira, mi amor, ¿por qué no viniste a la escuela? Porque el niño se desanima cuando ve que no logra los contenidos. Ven, siéntate cerca de mí, yo te ayudo. Vamos a sentarte con un amiguito, mira, tú vas a ser el amiguito de él y tú lo vas a ayudar. El docente tiene que buscar todas las estrategias. El docente tiene que ser de verdad papá, mamá, médico, todo lo que pueda hacer dentro del aula para que este niño se integre y siga adelante. Y no solo el niño con diversidad funcional, todos los niños. Por allí está una anécdota de una maestra que encontró un niño que en su aula que no funcionaba nada, y cuando revisa el expediente del niño encuentra que el niño en un primer grado había sido muy bueno, después la mamá enfermó y murió y el niño empezó a retroceder, y esta maestra, en vez de segregarlo, empezó a darle a ese niño lo que le faltaba, que era amor, y logró que este niño un día llegara a invitarlo a su fiesta, a su graduación universitaria, porque esa pasó a ser su mamá. Hay niños que nunca olvidan, nosotros, por lo menos yo, hay una maestra que no la olvido nunca, y creo que cada uno de nosotros tenemos una maestra inolvidable, porque fue la maestra que nos dio más amor. Pero quizás en la vida de muchos hay una maestra que pasó de tal modo por la vida de nosotros que ni siquiera recordamos el nombre. No queremos ser los maestros olvidados. Queremos ser los maestros que los niños recuerden porque somos los que lo formamos, porque la palabra maestro incluye eso, el que me lleva por la mano. Docentes somos muchos, maestros pocos. Dentro de la coordinación interinstitucional que debemos tener para lograr la prosecución educativa de los niños y niñas con diversidad funcional, tenemos 3 instituciones sociales seguras, 3 que nunca van a faltar. Bueno, hay algunos casos en que falta una, y es la principal: familia, comunidad y escuela. Si esa triada no existe, si no hay interacción entre las 3, no logramos cambios, no logramos que el proceso siga adelante. Había muchos teóricos que hablaban del desarrollo evolutivo del niño, pero cada uno rechazaba la idea del otro. Y había alguien que trabajaba en un sótano, escondido porque las diferencias políticas de los diferentes países lo execraban, el sistema no le daba la oportunidad de hablar y de producir, incluso de estudiar la misma carrera que podían estudiar otros. Mientras otros se lucían, él escribía. Y hoy día, gracias al cambio de pensamiento de muchos, del cambio de paradigma, tenemos las teorías de Vygotsky aquí en el tapete. Y él no escondió nada de lo que los demás dijeron. El de cada uno tomó un poco, no para elaborar su teoría, sino para sustentarla. Pero él nos habló del desarrollo sociohistórico-cultural del niño. Nosotros no podemos desprender la educación del contexto donde el niño está. Si nosotros no involucramos a la familia y no conocemos el medio del niño, no lo estamos formando.
porque estamos tratando de que haga algo que después cuando salga de la escuela no lo va a tener. La educación debe ser integral, pero integral tomando en cuenta el entorno, qué es lo que tiene este niño en la comunidad y qué es lo que carece. Sobre todo, cómo está constituida la familia de ese niño. ¿Saben sus padres leer? Porque una de las cosas es, pero es que no lo ayudan en la casa. Y no lo ayudan. Y nos quedamos en el término, no lo ayudan. Y el niño va creando una dificultad de aprendizaje porque no lo ayudan en la casa. ¿Y qué hago yo que no lo ayudo aquí? Como docente, ¿qué hago? ¿Dónde estoy yo sentada? Entonces, habría que revisar. Algunas veces es necesario acercarse a algún compañero de trabajo y decirle, mira, la mamá de ese niño no ve, es ciega. ¿Cómo lo va a ayudar? Mira, en la casa de ese niño nadie sabe leer. ¿Cómo lo ayudan? Entonces, también está crear la estrategia para que el representante se acerque y podemos hacer que ese representante también aprenda a leer con ese niño. O sea, lo estoy enseñando y estoy aprendiendo al mismo tiempo porque me acerqué a la maestra y la maestra me tiende la mano. Y cuando nosotros nos ganamos ese representante, nos ganamos el mundo y nos ganamos el niño. Y ese niño evoluciona de un modo increíble. Y nos los van a agradecer toda la vida. Con eso no comemos, pero llena más el corazón. ¿Cuáles son las funciones dentro de todo este contexto? ¿Cuál es la función del docente especialista? Primero, dar el apoyo psicopedagógico al alumnado. Dentro de esta transformación educativa, el docente especialista no se va a quedar en un cubículo esperando que le manden niños de los salones o esperando que le llegue alguien a la consulta. El docente especialista va a estar con el docente de aula integrado, detectando cómo funciona cada niño dentro de ese aula, no solo el niño con diversidad funcional, porque algunas veces hay detalles que se le escapan al docente de aula. Entonces, el docente especialista va a estar de ese otro lado también, disfrutando con el docente de aula el proceso de ese niño y modelándole al docente de aula modos de atención para que no se sientan sin herramientas. Trabajando junto con planificando junto con este docente, para que sepa cómo se atiende cada una de las dificultades que sus niños presentan en el aula. Haciéndole sugerencias ocasionalmente, orientándolo. Por eso es que las unidades psicoeducativas, al pasar a centros de orientación, de diagnóstico, orientación, formación y seguimiento, lleva esas dos palabritas al final. Formación, ¿a quién formamos? Al niño, ¿no? Formamos al maestro para que pueda producir cambios significativos dentro del aula. Y el seguimiento no se lo hacemos al maestro, es cierto, se lo hacemos al grupo completo, porque nosotros vamos a trabajar con el grupo completo para lograr que haya una verdadera integración. Y cuando trabajamos con el grupo completo, puedo corregir en cada uno, mira, la letra no la está haciendo en la dirección adecuada, no está agarrando el lápiz en la posición adecuada, y el docente también toma en cuenta, pero por eso es que no le entiendo la letra al muchachito. Entonces vamos dándole herramientas al docente y vamos integrando realmente al niño con diversidad funcional dentro del aula. O sea, no es inserción, es integración, es atención verdadera. El docente especialista también debe apoyar las reuniones con representantes. Cuando el docente de aula se reúne con sus representantes, debe participarle al docente especialista que va a tener una reunión con representantes. ¿Para qué? Para que éste en la reunión hable de diferentes temas. Puede ser el cómo enseño a leer, apoyo la lectura en mi niño, el cómo puedo castigar, que no debería ser, pero sí premiar, cómo puedo utilizar esos potenciadores de conductas
que son los refuerzos positivos, la caricia, el premio en los niños. Eso lo aprende el representante cuando se lo dice otro. Mira, pero no le des todo lo que ese niño te pide. Espera que se lo gane. Ponle un programita de economía, de fichas, de estrellas, para que eso tenga, lo que el niño está pidiendo tenga un costo. Entonces le vamos enseñando estrategias al representante y el maestro también las va copiando. Y ese maestro entonces después, pero mire, este otro niñito también me está haciendo lo mismo, vamos a explicarle al representante cómo. O de repente el representante tenga problemas a nivel interno de su grupo familiar y se acerque cuando uno hable y entonces uno le da orientaciones adecuadas para que estos problemas internos no afecten al niño. Entonces el docente especialista debe estar con todos. Debe participar en las actividades de formación docente. Hoy día se estila lo que son los círculos de acción permanente, de formación permanente dentro de las escuelas, lo que significa que todos los docentes deben reunirse por lo menos una vez al mes para hablar un tema específico. Para hablar algún tema específico. Estos temas pueden ser seleccionados de acuerdo a los diagnósticos que se hacen dentro de los grupos. Se pueden tratar por grados afines, porque hay veces alguna dificultad que presentan en general, otros son algunas dificultades particulares que pueden estar foquitos en cada grupo. Entonces se debe formar a los docentes en cuanto a eso. Eso es parte de lo que, o de repente se puede hacer un cineforo y se trata un tema específico independiente, de que no haya esa debilidad dentro de algún grupo, pero debemos estar formados para todo lo que lleve, porque por algo nos llamamos docentes integrales. Debemos cooperar en el ámbito comunitario, debemos integrarnos, porque si nosotros vamos a trabajar con esa concepción de familia, comunidad y escuela, debemos estar integrados en ese ámbito comunitario, debemos conocer bien la comunidad. Para eso deberíamos de tener un trabajador social también. Y debemos funcionar igualito que un maestro, tenemos que tener nuestra parte administrativa, hacer informes, hacer registros, hacer evaluaciones, cronogramas, si vamos a visitar, si vamos a dar un taller, todo eso debe estar inserto y lo debe tener el docente especialista a la mano. No porque me vayan a hacer una supervisión, sino que ese es el modo como yo voy a garantizar la prosecución escolar de los niños y las niñas. Esta transformación de la educación especial ha traído así como un revuelo y se está dando del siguiente modo. Los institutos de educación especial llamados IEE, dependientes del Ministerio de Educación, pasan a ser escuelas primarias o secundarias de la diversidad funcional y llevan un apellido. Yo acá puse nada más de la diversidad funcional, pero entonces tenemos de la diversidad funcional intelectual, de la diversidad funcional motora, de la diversidad funcional auditiva, de la diversidad funcional visual. Entonces tenemos diferentes escuelas primarias de la diversidad funcional. Esta transformación ha dado la apertura de que se inserten más niños y niñas dentro de lo que es la educación especial. Las escuelas están tan nutridas de niños como una escuela regular. No por ser poquitas, sino porque entonces ya no digo, no, es que aquí nada más podemos atender 2 grupos de 10 niños. Se crearon más grupos, se crearon estructuras más grandes, se han creado más escuelas, pero es dentro de estas nuevas políticas de Estado. Se le dio un gran auge. Dentro de la escuela no solo vamos a tener los niños por tenerlos, sino que le vamos a dar una formación prácticamente individualizada dentro de las potencialidades de cada niño.
El que pueda aprender a leer, el que pueda ir evolucionando, se le tratará de insertar en la medida de lo posible dentro de la educación regular. Posiblemente en un momento esta escuela le sirva de transición para formar algunas competencias que le permiten la inserción en la escuela regular. O sea, incluso se ha hablado de las aulas transitorias, las aulas emergentes dentro de las escuelas regulares para nivelar a algunos niños y ser insertados después. Los talleres de educación laboral, llamados TEL, pasan a ser escuelas robinsonianas de la diversidad funcional. O sea, vamos a formarles a esos muchachos, porque ya no hablo tanto de niños, ahora voy a hablar de adolescentes, porque los talleres laborales funcionan con muchachos jóvenes a partir de los 15 y 16 años. Voy a formarlos en una actividad dependiendo también de sus potencialidades. ¿Para qué esta formación? Para que ellos creen independencia, para que se puedan insertar en algún momento en el sistema productivo. Hace días tenía un representante conmigo que he tratado de insertar el niño en diferentes oportunidades a la escuela especial y había cierta negativa de la familia, después aceptó la problemática del niño y ahorita era el momento de insertarlo y la mamá me dijo, no, mi papá se lo lleva para el campo para que aprenda a trabajar la tierra con él. Le dije, mira, pon en una balanza lo que es mejor para tu hijo, porque tú no vas a estar toda la vida, tu papá no va a estar toda la vida, y cuando ustedes no estén, ¿qué va a pasar con él si no cree independencia? Si no lo formamos en un área para que él se defienda solo. Y esa es la intención, que el muchacho pueda funcionar por sí solo. Tenemos muchos muchachos especiales trabajando en algunas empresas que los aceptan, cumpliendo con la normativa de la ley del trabajo, cumpliendo con decretos de que por cada 100 trabajadores debe haber un porcentaje de personas con diversidad funcional. Es así como hemos visto síndromes de Down trabajando en McDonald's y en algunos sitios, porque es una ley. La ley de personas con discapacidad también apoya esto. Los centros de desarrollo infantil y los equipos de integración, el equipo de integración funcionaba percibiendo aquella población que salía de la parte del centro de desarrollo infantil, que ya tenía 3 años cumplidos y que todavía no tenían una escuela donde insertarlo. Entonces, el grupo de integración buscaba una escuela cercana al lugar de residencia del niño, hacía el enlace y el niño era integrado en esa escuela. Sin embargo, el trabajo se quedaba allí, no había más atención. Los centros de desarrollo infantil atendían tipo clínico, o sea, va tantas veces a la semana o tantas veces al mes y se te hace estimulación y se orienta al representante de cómo hacer esa estimulación en la casa. Estos servicios ahorita pasan a ser Simoncitos de la diversidad funcional, dando mejor atención a toda esa población infantil, porque ahora ellos van a estar integrados dentro de una escuela un preescolar en donde va a recibir, son los mismos especialistas, está el terapista ocupacional, está el psicólogo, está el psicopedagogo, están todos allí mismo y va a seguir recibiendo esa atención que le daban una vez cada 15 días, una vez al mes, ahora todos los días. Y a la vez va a estar recibiendo su educación inicial como todo niño. Cerramos esto diciendo que todo esto estará regido o estará orientado o estará dirigido por el CEDOF, o sea, Centro de Diagnóstico, Orientación y Formación para la Diversidad Funcional, que eran las antiguas unidades psicoeducativas. El equipo del CEDOF entonces tiene así una tarea bastante ardua, porque uno de los lineamientos es llamar a toda la población no escolarizada
captada por la misión José Gregorio Hernández. Hacer el seguimiento de todos los niños que eran asistidos por el equipo de integración, por el Centro de Desarrollo Infantil, por el Centro de Rehabilitación del Lenguaje, porque entonces se parroquializa. En cada parroquia de Caracas ya hay un centro de diagnóstico, orientación, formación y seguimiento de la diversidad funcional. Una de las ideas es concentrar allí y saber en dónde están ubicados todos los niños con necesidades educativas especiales de cada sector. Poder ir a esos centros educativos y sentarse con el docente, si es necesario, hasta un mes, para que ese docente se forme y pueda darle una atención integral a ese niño que está recibiendo. El niño que no está integrado en una escuela, buscarle la escuela y decirle al representante: ven, ya tienes cupo en esta escuela, tu niño va a estudiar acá. O sea, es garantizar que ese niño entra, no es tome una cita como teníamos antes. Y por eso perdíamos mucha población especial, porque entonces recaíamos en lo que a nivel hospitalario se llama ruleteo, a nivel de educación se llama peloteo. No me toca a mí, le toca al otro. El otro lo atiende y el representante se cansa y llega a pensar que su niño no va a servir para nada y está bien lejos de la realidad. Con este criterio me han llegado niños de 7, 8 y 9 años al diagnóstico inicial y no están insertados en el sistema educativo simplemente porque me mandaron para acá, me mandaron para allá y yo lo dejé en mi casa porque en ninguna escuela me querían recibir porque mi niño no iba a aprender. Es triste cuando nos enfrentamos a esto. O sea, tenemos una cantidad de niños sin escolaridad simplemente porque no solo el criterio del representante, sino el criterio del directivo y el criterio del docente es: ese niño no va a aprender. Ese niño tiene un techo y hasta ese techo llegó y no estamos viendo que ese niño tiene potencialidades. La función del CEDOF es dar respuesta educativa inmediata. Si el representante llegó el primer día a buscar información con el niño, ese mismo día el niño es evaluado por un equipo integrado y ese mismo día se da un informe y se empieza a canalizar la atención educativa de ese niño. Para esto tenemos que visitar todas las escuelas, hacer caracterización de cada uno de los planteles de la parroquia, de modo que este niño esté integrado. Si no es para integración en una escuela regular, buscamos el medio de que entre a una escuela especial. Ya la escuela especial no nos puede poner el límite de que ese niño debe llevar un informe psicológico donde establezcan claramente el nivel de coeficiente intelectual. No. Ellos deben recibir el informe que da el CEDOF con los ojos cerrados y recibir las orientaciones para la atención de ese niño. Cerrando esta primera parte, entonces pasamos a lo que es el CEDOF, porque parece que el CEDOF, o Centro de Diagnóstico, Orientación, Formación y Seguimiento de la Diversidad Funcional, es la base de la transformación de la educación especial. Con el permiso de ustedes. Mientras Bernali se toma el café, Tú hablas. no, yo no voy a hablar mucho. Me imagino que se han generado en ustedes una serie de inquietudes, reflexiones, porque yo aquí ando en eso, no sé ustedes, ¿no? Porque además la idea de esta actividad es que no es un monólogo, a pesar de lo interesante, ¿no?, que nos plantea Bernales, sino que los que están del otro lado, que también tienen un cúmulo de experiencia, porque veo aquí caras conocidas, directores de escuela, subdirectores, maestros de escuela,
maestros de educación, profesores de educación universitaria. Yo comparto el criterio de Bernalis, maestro no es cualquiera. Entonces, los de educación universitaria también tienen que ser maestros, que es un término en mi concepción un poco más abarcadora, ¿no? Por algo a Jesús le decían el maestro, me enseñaba a través de las parábolas y del ejemplo. Entonces, bueno, la idea es que una vez que Bernalis termine con su exposición, ustedes formulen preguntas, inquietudes, compartan sus experiencias, porque eso es lo que hace que nos seamos cada vez estemos más fortalecidos, que compartamos eso que nos pasa en nuestras aulas de clase, porque la mayor experiencia está allí, en los salones, con nuestros niños y niñas, adolescentes, adultos y adultas, porque yo aquí me paseaba por la educación universitaria. ¿Qué pasa en nuestras aulas de clase en la educación universitaria? Pero eso lo vamos a dejar para el final, dentro de algunas reflexiones humildemente que me gustaría compartir con ustedes. Entonces ya la camarada aquí se tomó el cafecito, vamos a darle nuevamente el micrófono. No le vamos a dar recreo. No hay recreo, no hay recreo. Lo que pasa es que hay veces el recreo sirve para estirar un poquito las piernas y hay veces nos hace falta. Entonces, verá que esto tiene un nombre bien largo: Centro de Diagnóstico, Orientación, Formación y Seguimiento. Ya de diversidad funcional ya sabemos qué es, todos funcionamos diferente. Diagnóstico, que es lo primero que nosotros hacemos cuando recibimos un grupo de niños en el aula. ¿Qué hacemos? Hablen ustedes también. Diagnosticamos, ¿verdad? Empezamos a observar, empezamos a ver qué es lo que trae ese niño y en dónde está fallando. Sobre todo, nos centramos en dónde está fallando. Pero qué importante es lo que ese niño trae, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que diagnosticar. Este diagnóstico lo hacemos entre todos. El CEDOF tiene un equipo integrado bastante amplio y es la piedra fundamental en la transformación. ¿Por qué? Porque todos los niños van a pasar por nosotros y nosotros somos los que vamos a evaluar para después direccionar a ese niño. Entonces, equipo que no sea centro de diagnóstico, orientación, formación y seguimiento y tenga psicólogo, trabajador social, terapista del lenguaje, terapista ocupacional, se les pide prestado y se van para el CEDOF. Porque el CEDOF tiene que estar completo porque es el equipo de diagnóstico. El diagnóstico no es que el niño pasa por esta mesita y lo evalúa el psicopedagogo, al día siguiente pasa por la mesa del trabajador social, al otro, porque si no, no vamos a hacer un diagnóstico integral. El diagnóstico se hace en equipo. Están todos los especialistas en el mismo momento con el niño y está el trabajador social encuestando a la mamá al mismo tiempo. Todos vemos lo que está pasando. Lo que al primero se le pasa, el segundo lo repasa. Entonces están 6 psicopedagogos, un terapista del lenguaje, un terapista ocupacional y un terapista físico y un psicólogo en la evaluación. Cada uno va viendo los detalles de todas las realizaciones que tiene el niño y va tomando nota de todo lo que el niño hace, resalta las potencialidades del niño y anota las limitaciones que él vio. Una vez que se termina el trabajo con el niño, mamá y niño salen a otro espacio, que puede ser una sala de juego que todos debemos tener. Se queda uno de los especialistas observando cómo el niño interactúa con los juguetes y el equipo se reúne y hace un informe general. Si el psicólogo piensa que debe tener una consulta individualizada con el niño y la madre para tomar otros detalles,
se da una cita en ese momento. Del resto, el niño sale de esa consulta con un informe y la mamá sale con las orientaciones de cómo iniciar un trabajo con el niño y un reforzamiento en casa. A esa mamá se le aclara de que se va a ir a la institución donde está el niño insertado, si está insertado, y se realiza por lo menos 2 visitas iniciales a la institución. La primera para caracterizarla, tomar en cuenta todas las condiciones que debe tener ese plantel en una entrevista con el director, y si hay docente especialista en esa institución, con el docente especialista. La segunda para trabajar en conjunto con el docente de aula y poder darle instrucciones y orientaciones específicas para ese niño. Por eso es que somos formadores. La palabra seguimiento va porque entonces nosotros cada X tiempo tenemos que visitar ese docente. Es decir, yo tengo en mi parroquia 28 planteles, yo por lo menos una vez al mes debo visitar mis 28 planteles. O sea, el primero del mes fui a uno, el 2 del mes fui para el otro, y así me voy repartiendo. Y como no es una sola persona, sino un equipo, cada persona del equipo tiene su responsabilidad con un plantel. Si yo tengo un especialista de deficiencias auditivas y en una escuela tengo un niño insertado con deficiencias auditivas, ¿a quién debo mandar para esa escuela hacerle seguimiento al docente y al niño? Al de deficiencias auditivas. Entonces nos repartimos el trabajo de tal modo que todos los niños sigan recibiendo su apoyo. Si no hay docente especialista en ese plantel, debemos crear una estrategia para hacer seguimiento permanente en esa escuela. O sea, bueno, mira, los días lunes me toca venir a trabajar contigo, te ayudo en el salón, vamos a planificar, vamos a hacer, porque nosotros no somos un auxiliar del docente, pero somos un amigo. Planificamos junto con ese docente para que ese niño pueda funcionar bien dentro de un aula. Entonces, ¿qué es un CEDOF? Es un espacio educativo creado para brindar atención integral, conformado por un colectivo interdisciplinario de especialistas formados para atender a niños y niñas, adolescentes, adultos y adultas con diversidad funcional. ¿Por qué adultos y adultas? Porque siempre nos van a tocar la puerta adultos y nosotros debemos de por lo menos tener un lugar de formación laboral o una estrategia para brindarle apoyo a ese adulto también. Y por eso también interactuamos con los SRI, o sea, las salas de rehabilitación integral, porque entonces allí ellos pueden ir a ciertos tipos de terapias, podemos tener grupos comunitarios donde esas personas participen. Para esto tenemos que valorar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, por supuesto. Se me pasó. El propósito del CEDOF es realizar la evaluación diagnóstica, la caracterización pedagógica con un enfoque integral e integrado, y a su vez hace la entrega pedagógica del estudiante, la orientación, la formación y el seguimiento a través de la articulación entre los centros de educación inicial, las escuelas bolivarianas, los liceos y las escuelas técnicas robinsonianas. Yo creo que ya en eso estamos claros porque lo he ido repitiendo constantemente. Misión: garantizar el proceso de atención educativa integral a las personas con diversidad funcional. O sea, la misión es que no se quede ninguna persona con diversidad funcional sin atención educativa de cualquier tipo, así sea en formación laboral. A través de la evaluación y el diagnóstico oportuno, enmarcado en un enfoque pedagógico integral e integrado,
que permita la respuesta educativa a las instituciones, brindando a su vez la formación, la orientación y el seguimiento continuo que consolide la inclusión y la integración en los niveles y las modalidades del sistema educativo. Y aquí hay una palabra que hace ruido, porque aquí dice oportuno. ¿Qué tan oportuna es la atención? ¿Cuándo es oportuna? ¿Hay alguien aquí que sepa cuándo es oportuna? ¿Será cuando llega a los 15 años? Lo más temprano posible. Lo más temprano posible que comience la atención, mejor es la evolución de la persona con diversidad funcional. Pero ¿qué es lo que nos está pasando aquí? Hay una debilidad. Esta es la debilidad que nosotros debemos tomar en cuenta ahorita cuando evaluamos, porque esto ahorita debe ser un proyecto. Y como proyecto siempre empieza como el niño, comienza gateando y después camina solo. Entonces nosotros llegará un momento en que evaluemos ciertas debilidades, que las hay, porque sí las hay, y esta es una. Lo oportuno tiene que hablar de prevención. Y cuando nosotros hablamos de prevención, hablamos de niveles de prevención, y tenemos una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. La prevención primaria es para que no aparezca una enfermedad, no aparezca. Entonces, cuando hablamos en epidemiología, hablamos de enfermedades. Pero en educación especial, nosotros hablamos de prevención primaria cuando decimos que el hecho de que el niño tenga un problema no significa que tiene que tener el otro. Porque, vamos a buscar la palabra adecuada, una discapacidad no implica que tenga que tener algunos componentes. Por ejemplo, el niño con déficit de atención e hiperactividad no tiene por qué tener dificultad de aprendizaje. ¿Por qué aparece la dificultad de aprendizaje? Porque no se atendió el déficit de atención con hiperactividad oportunamente. El otro criterio que nombré antes es cuando una persona es autista. Y el criterio que se está manejando ahorita en las instituciones de autismo es que hablamos de autismo, es cuando el niño no fue atendido como espectro autista y no se le brindó una atención pedagógica oportuna para poderlo integrar. Entonces llega adulto con todas las conductas autistas, más algunas que se van asociando, y termina llamándose autista. Entonces nosotros llamamos esto la aparición de conductas secundarias. Cuando hablamos en educación especial, entonces de prevención primaria, lo que queremos prevenir es que aparezcan las conductas secundarias. Si yo atiendo tempranamente, no tienen por qué aparecer las que no son típicas de esa discapacidad. Nosotros tenemos una serie de características de cada una de las discapacidades que no tienen que ir con otra. Entonces yo no puedo decir que un niño autista tenga que tener retardo mental, no. Generalmente los niños autistas son un poco más inteligentes de la cuenta. Son tan inteligentes que se meten en su mundo para no ver lo feo que pasa aquí afuera. La visión es profundizar la inclusión en la integración educativa de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad funcional. O sea, tenemos que profundizar en la inclusión, pero yo diría más que la inclusión, la integración, porque incluir es poner en un sitio. Integrar es darle las mismas oportunidades que tienen los demás. ¿Quiénes conforman el colectivo de los CEDOF? Ya les dije anteriormente, hay un obrero, docentes especialistas que son 6, un psicólogo, un trabajador social, un terapista ocupacional, un fisioterapeuta, terapista en lenguaje y una secretaria.
Sin embargo, la secretaria es algo así de que cualquiera agarra la función de escribir el informe. ¿Cómo deben estar organizados los espacios dentro del C2? Debe haber un espacio para el juego, un espacio para la entrevista del representante, que generalmente tiene que estar cerca del espacio para la evaluación, y un espacio del colectivo interdisciplinario, en donde se evalúa al niño entre todos. El sistema de trabajo viene dado por etapas. La primera etapa es el proceso de evaluación y diagnóstico del estudiante. La segunda, la elaboración del plan de atención, cómo se va a atender ese niño, cuántas veces voy a visitar el colegio, qué colegio lo voy a poner, cuál es el adecuado para ese niño, el que tiene más matrícula, el que tiene menos matrícula. En la tercera etapa, la ejecución de la respuesta educativa. Entonces ya le decimos a ese representante, el niño va a estar acá. Y en la cuarta etapa, la evaluación y la retroalimentación, que se hace a través del seguimiento constante a la institución educativa. Sistema de trabajo. Iniciamos con una geolocalización del contexto comunitario, o sea, dónde vive ese niño, cómo es esa comunidad, qué entes tenemos dentro de la comunidad, el registro de atención al público, proceso de evaluación diagnóstico, la caracterización educativa y la elaboración colectiva del informe. Después, en la siguiente etapa, elaboración colectiva del plan de acción, la entrega pedagógica a la institución educativa, porque hay que llevarle un informe a la institución educativa para que sepan qué es lo que se está haciendo, y la formación de los colectivos institucionales. O sea, dentro de los ciclos de acción y formación docente que se hacen en la escuela, entonces el C2 pide un espacio para formar esos docentes y hablarles de lo que es la diversidad funcional, incluso de los diferentes tipos de diversidad funcional que tenemos. Debemos dar garantías de atención o respuesta educativa a la población atendida en el C2 y el seguimiento al proceso, y nuevamente retroalimentar ese plan de acción y emitir un nuevo plan de acción en la medida que vamos haciendo el seguimiento. Dentro de las funciones del colectivo, entonces está planificar, evaluar y diagnosticar, orientar al representante, formar al colectivo de profesionales y docentes, realizar el seguimiento, establecer redes de articulación intra e interinstitucional. Bueno, ya estas funciones están bastante conversadas por mi parte hoy. Vamos a esperar que ustedes hagan sus preguntas. Acá presentamos todas las misiones con las que podemos articular para que esta atención integral de las personas con diversidad funcional se dé como debe ser. Dentro de ellas tenemos misión Niño Jesús, misión Che Guevara, en donde podemos dar formación laboral, misión Sucre, misión Rivas, misión Robinson, misión Cultura. Hay muchos muchachos que tienen habilidades dentro del área cultural. Misión Sonrisa, porque podemos encontrar muchachos con trisomía 15, que es la que indica que pueda tener labio leporino. Misión José Gregorio Hernández, que bueno, ahorita no se ha nombrado mucho, pero posiblemente ahorita se reoriente el diagnóstico de ellos con estos movimientos de población de unas zonas a otras. La misión en Amor Mayor, y así varias misiones que están a la mano de todos y todas, debido a que son misiones propuestas por el gobierno nacional, están al alcance. Lo que hay que hacer es el enlace a través de las diferentes instituciones. Esto todo ya está dicho. Ok.
Entonces, bueno, vamos a cerrar acá porque realmente todo lo de las láminas que pasé lo he ido conversando poco a poco. Cerramos diciendo que no se trata de tener diversidad o ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Siempre le he dicho a mis alumnos, incluso a los de misión, cuando yo era profesora asesora en el programa de educación, en el programa de formación de educadores, que nosotros desde que nacemos ya somos diferentes, porque el hecho de tener una huella dactilar diferente nos hace diferentes de los demás. Entonces vamos a partir de allí para darnos las mismas oportunidades los unos y los otros. Gracias.